Bueno, vamos a Primera Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5 y versículo 21. Y el apóstol Pablo dice, examinarlo todo, retener lo que fuere bueno. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y también enseñarnos acerca de las razones por qué debemos ser bautistas independientes en 2022. Y damos gracias por todo que tenemos, Señor, especialmente esa salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y como dice el apóstol Pablo, dice claramente a nosotros que debemos examinar todo en la vida. Y eso incluye específicamente cuál, como iglesia o denominación, estás involucrado siendo cristiano. Tienes una responsabilidad de mirar eso y dar cuenta por qué eres parte de la denominación en que estás. ¿Sí, verdad? Y para que sepas, hermanos, soy un bautista independiente. Entonces lo que yo quiero hacer hoy es básicamente examinar los bautistas independientes y ver por qué soy uno. Porque puede ser que eso te ayudará a reconocer por qué usted también debe ser uno. ¿Sí, ve? Si examinas su congregación en el momento, puedes dar cuenta si eres parte de una denominación que básicamente sigue las escrituras. ¿Verdad? Entonces, analizando eso de los bautistas, vamos a comenzar con B. Y con los bautistas independientes, la Biblia es nuestra autoridad final con todos los asuntos de fe y práctica. Porque el apóstol Pablo había dicho en 2 Timoteo 3 y versículo 16 que toda escritura es inspirada divinamente y es provecho para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios pueda ser perfecto, perfectamente instruido en toda buena obra. ¿Sí, va? Es decir, con los bautistas independientes siempre van a levantar la Biblia y dar cuenta que esto define lo que deben creer. ¿Sí, ve? Y como sabes, hay muchas denominaciones por ahí que hablan de la Biblia y todo eso, pero no realmente lo levantan y miran a la Biblia como su autoridad final con todos sus asuntos de fe y práctica. En lugar de eso, busca otro libro o un hombre por ahí. ¿Sí, ve? Vamos a Isaías 8. Isaías 8. Isaías 8 y versículo 20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, a la ley de Dios, a la palabra de Dios, es porque no les ha amanecido, dice la Biblia. Entonces eso es por qué quiero ser parte de una denominación que levanta la Santa Biblia, porque es una luz para mi camino. ¿Sí ve? Una lámpara para las cenas, como dice ese salmista. ¿Sí ve? Y si no siguen la Biblia y no ponen la Biblia en su puesto donde debe estar, encima de todo, básicamente, porque es la palabra de Dios, esas instrucciones básicas que Dios nos dio para nuestro tiempo aquí en la tierra, eso es la Biblia. Si soy parte de una iglesia que no hace eso, entonces ya desde el principio estoy equivocado. Pero la mayoría de bautistas independientes sí, ellos entienden eso y quieren levantar la Biblia y seguirlo. Entonces eso es una razón de ser parte de una iglesia bautista independiente, especialmente uno que tiene creyentes de la Biblia, porque ellos van a ser los más claros y directos acerca del asunto de la Biblia. ¿Sí, ve? Van a mostrarte una versión y decir, vea, eso es la palabra de Dios en español, en este caso en 1865. No hay dudas, no hay nada. Esto es, cada palabra, toda habla es limpia y pura, dice la Biblia. La ley de Jehová perfecta para convertir el alma, ¿sí ve?
Ellos hablan así. Eso es lo que debe buscar. Y esa creencia ahí define los restos, esas cosas distintas de bautistas independientes, y eso nos lleva a A, que es la autonomía de la iglesia local. Es decir, cada iglesia bautista independiente, su líder es Jesús y es la iglesia local. No hay otra iglesia que es para la región o una convención o grupo de iglesias en un área de un país que gobierna encima de esa iglesia local. Es autónomo. Vamos a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Ya vimos con B, básicamente todas las religiones son botadas en la basura, ¿cierto? La iglesia católica, ellos no creen en la Biblia. Testigos de Jehová no creen en la Biblia. Ya sabemos eso. Pero ya con A, tenemos que pensar en bautistas, o en carismáticos, o pentecostales, o otros protestantes. ¿Sí, ve? 1 Corintios 6 y versículo 1 dice: ¿O sea, alguno de vosotros, teniendo pleito con otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿seréis acaso indignos de juzgar en cosas muy pequeñas? Eso es 1 Corintios 6 y versículo 3 ya. ¿O no sabéis que hemos de juzgar los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este siglo? Por tanto, si hubierais de tener juicios de cosas de este siglo, los más bajos que están en la iglesia, a los tales poner por jueces. Y vea que el apóstol Pablo, hablando con la iglesia en Corinto, una iglesia local, diciendo que ellos deben juzgar y tener juicio acerca de sus problemas adentro de la iglesia, entre los hermanos, no afuera buscando otra iglesia, otro juicio por ahí. Y no buscando al gobierno para juzgar asuntos que son de la iglesia, mostrando que la iglesia local es autónomo, es separado. ¿Sí ve? Es un cuerpo de Cristo, como dice en 1 Corintios. Vamos a Mateo 18. Mateo 18. Y mira que Pablo está básicamente dando un poco más explicación acerca de lo que Jesús había dicho. Mateo 18 y versículo 15, Jesús dice: Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve, y redargúyele entre ti él solo. Si te oyere, ganado has a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por un gentil y un publicano. Entonces Jesús mostrando cómo debemos tratar con problemas. Por ejemplo, un hermano está caído, tiene una falta muy grande que es público. O puede ser que es un problema contigo. Entonces hablas con él uno a uno primero. Y si no te escucha, entonces lleva 2 o 3 hermanos en la iglesia local que reconocen lo que está pasando. Y ustedes hablan juntos con ese hermano para ver si él escucha y cambia. Y si no, ya es llevado enfrente de la iglesia local, no a otra iglesia, no al gobierno ni nada así. Y si ya no quiere arrepentirse acerca de ese asunto, pues trátalo como gentil o publicano, es decir, usa disciplina en la iglesia local y echa de la iglesia. Hace que se corrige, hace que se arrepiente. Y si él hace eso, pues que él es bienvenido en la iglesia local. Pero vea que todo pasa en la iglesia local. Por ejemplo, los presbiterianos tienen sínodos y presbiterios y cosas así encima de la congregación, que es la iglesia local. Y tienes que ir a ellos para juicios. Ellos toman decisiones para la iglesia local. Entonces, no son como los bautistas independientes. No siguen la Biblia con eso necesariamente. ¿Sí, verdad? Más cerca, los bautistas del sur tienen una convención que tiene una confesión de fe que ellos usan más
como un catecismo, porque si no sigues eso, no puedes ser parte de las Bautistas del Sur. ¿Sí, ve? Pero yo soy un bautista independiente. Yo no tengo una confesión ni nada así. ¿Sí, ve? Puede ser que hay un documento de fe por ahí, pero todos apuntan a esto. Esto es mi documento de fe. Lo que creo está aquí. Entonces, autonomía de la iglesia local. Es Jesús y la iglesia ya. Gloria a Dios. Y eso nos lleva a U. U dice que hay una unidad de creyentes en el sacerdocio que tenemos siendo cristianos. Porque sí, en su iglesia local eres un grupo separado, pero eso no significa que no puedes hablar con otros hermanos en otras iglesias locales. Y puedes trabajar con ellos para ayudar con lo que está pasando con el Señor, ni nada así. Claro que puedes hacer eso. Solamente si hay algunos asuntos que requieren disciplina, eso es algo que haces adentro de la iglesia local y no lo lleva afuera. Porque llevándolo afuera al gobierno y cosas así, daña el testimonio de esa iglesia local entre la comunidad. Pero unidad de creyentes, ¿sí ven? La razón por eso es que Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios por medio de su sangre, como el apóstol Juan había dicho. Vamos a 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2. Somos conectados porque somos parte del cuerpo de Cristo, hablando de la iglesia universal, el cuerpo de Cristo grande. ¿Sí ven? Entonces yo soy unido, por ejemplo, con el apóstol Pedro, porque somos hijos de Dios. Él no está aquí, está en el cielo, pero somos conectados, ¿sí ven? 1 de Pedro 2 y versículo 5 dice: vosotros también, hablando a cristianos, como piedras vivas, ser edificados para ser una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, siendo parte del sacerdocio cristiano, usted puede levantar oraciones a Dios y interceder en esa manera para otros por orando para ellos. ¿Sí ves lo que hacen los sacerdotes? También puedes dar servicio a Dios y sacrificar cosas espirituales, como había dicho el apóstol Pedro aquí. Y trabajan juntos, buscando su lugar, siendo una piedra viva en la casa de Dios, siguiendo los dones espirituales que Dios te dio, para ayudar a su iglesia local y siendo una bendición a los hermanos ahí. Es cuando haces eso que puedes cumplir lo que Pablo había dicho en Efesios 4, que dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, eso es la meta, unir a los hermanos, para que podamos tener el conocimiento del hombre perfecto, el Hijo de Dios. Unidad de creyentes en el sacerdocio. ¿Por qué digo eso? Tienes que entender, cristiano, que eres un sacerdote, tanto como el pastor o el diácono, o un anciano o anciana en la fe. No eres diferente que ellos. No debes ver una separación entre ellos. El pastor debe estar bien si le llama hermano, porque son hermanos primero y su oficio es algo separado. El segundo a eso es él siguiendo los dones que Dios había dado a él para ser un obispo. ¿Sí ven? Pero como ya sabemos, okay, hay muchas iglesias que hacen una separación entre la gente común, como dicen, la laidad o algo así, y la gente que tiene papeles en la iglesia, los líderes religiosos. Esto se llama la doctrina de los Nicolaitas en la Biblia. Puedes buscarlo en Revelación 2. Y sabes que Jesús odia eso. Ya saben, la iglesia católica, ortodoxa, todos ellos hacen eso. Dios odia eso. ¿Sí, verdad? Y cuando encuentras una iglesia de bautistas independientes, debes ver que la gente entiende eso
Y los hermanos están ahí tratando de apoyarte y exhortarte a vivir para Dios y ser su parte de siendo sacerdote. ¿Sí, ve? Porque eres. El pastor, siendo un siervo primero que todo y dispuesto de hacer todo para ti, no importa si le llama pastor o hermano. ¿Sí, ve? Su oficio sí le da autoridad con gobernando la iglesia local. Eso es verdad en maneras. ¿Sí, ve? Pero no en todo. Y no debes tratar de como él es algo especial, como, oh, no puedo entrar a su oficina porque él es tan santo. Se ve, hay algunas iglesias carismáticas más que todo que tratan al pastor como él es más santo que Jesús y cosas así. Todo eso no. Hay unidad con los creyentes en el sacerdocio. Somos iguales en esa manera. ¿Sí, ve? Y es por eso, como dice en Hebreos 4 y versículo 16, que debemos ir al trono de gracia de Dios buscando de cuando necesitamos a Él, en ese auxilio oportuno, orando a Él, pidiendo que Él nos ayude y ayude a otros para crecer en la fe y conocer a Él como su Señor y Salvador. ¿Sí, ve? Unidad de creyentes en el sacerdocio, eso es lo que vas a ver en una iglesia bautista independiente que sigue las cosas de Dios. No estoy diciendo que todos son perfectos, pero van a lo menos tratar de hacer eso. ¿Sí, va? Y eso nos lleva al primer T. Primer T, que son las ordenanzas testamentarias, y hay dos. ¿Por qué digo eso? De testamentarias. Bueno, somos, como dice Pablo en 2 de Corintios 3, que somos ministros del Nuevo Testamento. Yo no voy a buscar las ordenanzas del Antiguo Testamento y hacer esas. Esto no es mi trabajo, soy un ministro del Nuevo Testamento. Debo mirar el Nuevo Testamento para las ordenanzas que hay para la iglesia de Dios. Y hay dos. ¿Sí, ven? Y las iglesias independientes practican eso y no agregan más como ordenanza. Puede ser que hacen otro como convicción, pero hay dos ordenanzas específicas. Vamos a Mateo 28. Mateo 28. Mateo 28 y versículo 18, Jesús dice: y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, después de su resurrección, ¿cierto? Por tanto, ir, enseñar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Amén. Y aquí tenemos el bautismo para o de creyentes. Credo bautismo, como dicen algunos en la academia. ¿Sí, ¿verdad? Y los bautistas, interesantemente, saben que el bautismo de agua no salva, pero es algo que creyentes hacen después de recibir a Cristo. ¿Sí ve? Para recibir enseñanza, es como el primer paso de ellos siendo discípulos para Dios. Y otras denominaciones confundan eso. Hay muchos que piensan que el bautismo de agua salva de una manera. No las iglesias bautistas independientes, ellos saben. ¿Sí, ve? ¿Por qué lo hace? Porque es un mandamiento. ¿Hay más que tienes que saber? ¿Hay otra razón que necesitas? ¿Haces todo el resto de los mandamientos en la Biblia? ¿No? Que son para la iglesia. ¿Por qué es diferente con eso? Hay otras congregaciones que se llaman como creyentes de gracia o hiperdispensionalistas. Y ellos se juntan y todo, pero no creen en el bautismo de creyentes y no lo hacen. Rechazan eso. Yo no soy parte de ese grupo porque Jesús lo había mandado y es algo común que ves en Actos y después con todos. Creen y después son bautizados en agua. ¿Sí, verdad? ¿Por qué?
porque es una figura pública de lo que había pasado espiritualmente contigo cuando arrepentiste hacia Dios por siendo un pecador y poniste su confianza en Jesús y su obra en Calvario, donde Él murió por sus pecados porque nunca pecó. Y Él fue sepultado 3 días y resucitó ese tercer día, mostrando claramente que Él es Dios manifestado en la carne y el único que venció contra el pecado y la muerte. Y por eso confías en Él. Y por eso Él te dará la victoria y eres salvo y renaces. Tiene nada que ver con siendo bautizado con agua. Tiene que ver con creyendo en Él y su obra. ¿Sí ve? Los bautistas independientes saben eso, predican el evangelio correcto. Y también saben que ese bautismo de agua para creyentes también es una imagen que pasa en el futuro, porque van a morir y resucitar físicamente. Dios va a darle un nuevo cuerpo. Jesús fue resucitado entre los muertos y ellos también, testificando eso a otros. 1 Corintios 15. Eso es porque lo haces. ¿Sí, ¿verdad? Entonces, cristiano, si recientemente renaciste, debes buscar una iglesia bautista independiente. Ellos van a confirmar si eres salvo porque quieren asegurar eso. Y después, trata de hacer su bautismo de agua de un creyente en frente de familia y otros que saben que algo pasó contigo. Y con eso puedes mostrar el evangelio claramente a esas personas. Gloria a Dios. También vamos a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11 para la segunda ordenanza para bautizos independientes. 1 Corintios 11 y versículo 23, Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado, que el Señor Jesús, la misma noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo rompió y dijo, tomar, comer, ese es mi cuerpo que por vosotros es rompido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que venga. ¿Sí, ¿verdad? Y tenemos la segunda ordenanza, que es la Santa Cena o la Cena del Señor. Y eso es porque lo haces, o porque lo hacemos los bautistas independientes a lo menos. Estamos acordando lo que Jesús había hecho para nosotros en Calvario y también reconociendo en el futuro que Él vendrá en la segunda venida para recogernos y sacarnos de este lugar. ¿Sí ve que el bautismo de creyentes y la Santa Cena son conectadas en esa manera? El bautismo es una figura de salvación y también representa una salvación que vendrá cuando Jesús viene, que es la adopción, es decir, la redención de nuestros cuerpos. La Santa Cena también habla de eso. Para pensar y acordar de Dios y cómo estás con Él. Porque dice, 1 Corintios 11 y versículo 28, por tanto examínese cada uno en sí mismo. 29. Porque el que come y bebe indignamente, condenación come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y la otra razón de la Santa Cena es examinar a sí mismo cómo estás en su camino con Dios. Arrepentir hacia Dios de sus pecados, confiésalos, trata de cambiarse. No debes comer la Santa Cena si no estás dispuesto de hacer eso. Porque si lo haces, Dios sabe que estás recibiendo condenación por lo que haces. No estás haciéndolo correctamente. ¿Sí, verdad? Y tanto como examinaste a sí mismo para recibir a Cristo como su Señor y Salvador, hiciste lo mismo cuando testificaste públicamente por el bautismo que eres un hijo de Dios. Repites la misma cosa cada vez que tomas el tiempo de hacer la cena del Señor, pensando en Él y reconociendo su relación con Él. Y los bautistas independientes reconocen eso. Saben que esas cosas no dan gracia.
No son ex opera o como dice la Iglesia Católica que transfieren gracia por agua o por lo que estás comiendo o lo que comes es el cuerpo de Cristo, lo representa como los luteranos. Nada así. La gracia llega por cumpliendo la palabra, tanto como todo que haces, cristiano, cuando sigues los mandamientos de Dios. Y los bautistas independientes reconocen eso. ¿Sí, verdad? Okay. Entonces hay dos ordenanzas testamentarias. Y las iglesias que lavan pies, Juan 13 es antes de Calvario. Y no veo a Pablo hablando de lavando pies. ¿Sí ven? No es una ordenanza. Pero si quieres hacerlo como convicción para aprender humildad, hazlo. Eso está bien. Pero no dice que es una ordenanza testamentaria. ¿Sí? Porque si lo dice, no está siguiendo la Biblia. Y eso nos lleva a este I número 5, que los individuos en la iglesia tienen libertad para tomar decisión de seguir a Dios o no. Dios es un caballero, Él no esfuerza a nadie a ser salvo y Él no esfuerza a sus hijos a vivir para Él. Si quieres quedar un bebé en la fe y ser carnal, eso es su decisión. Espero que recibas las consecuencias de eso. Eso es lo que espero yo. Porque no estás valorando lo que Jesús había hecho para ti. No estás reconociendo el deber que tienes. Que Él te dio su vida para darte vida y vida con gran abundancia. ¿Y botas eso para este mundo? Qué triste. ¿Sabes que en una iglesia de bautistas independientes vas a escuchar prédicas exactamente contra ese tipo de pensamiento? Me imagino que muchos por eso no quieren ser parte de ese tipo de iglesia. Porque tratan de decirte que tú tienes voluntad libre, que tienes libertad de hacer lo bueno o no hacer lo correcto. Depende de ti. Y van a seguir animándote a hacer lo correcto y rechazar lo malo. La verdad, hermanos, que la ley del Espíritu de Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y la muerte. Y tienes que tomar la decisión de aplicar eso en su vida o no. ¿Vas a andar en el Espíritu o no? Los bautistas independientes van a decirte que sí, especialmente creyentes en la Biblia. Que no hay vida mejor que existe. Eso es la vida con gran abundancia. No la cosa de Joel Osteen, lo que dicen es otro teleevangelista por ahí. Vamos a Gálatas 5. Gálatas 5. Porque debe ser un bautista independiente, va a cambiar su cristianismo para que caminas correcto. Estás siguiendo el guía del Espíritu Santo porque ya renaciste y Él te guía a su Biblia a un lugar donde gente entiende la importancia de la Biblia. Esos son los bautistas independientes. Gálatas 5, especialmente los de creyentes de la Biblia. Gálatas 5 y versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, habéis sido llamados a libertad. Solamente que no pongáis la libertad por ocasión a la carne, sino que os sirváis por amor los unos a los otros. Y vea que Pablo reconoce que sí eres libre para hacer lo correcto o lo incorrecto, pero después te exhorta y te anima de por el amor de los otros hermanos y también a su Dios que vives para Dios. ¿Sí, ve? Pero está en sus manos. Me gusta eso siendo un pastor, que yo puedo ayudar a un hermano y tratar con ellos, pero si ellos no lo hacen, ya hice todo lo que podía. ¿Sí ve? Hice mi parte. La culpa está encima de ellos y ellos pueden explicar a Dios acerca de eso. Porque como dice en Romanos 14 y versículo 12, dice que cada cristiano va a hablar con Dios, con Él directamente acerca de su vida. Va a dar cuenta con Él, explícale a Él. ¿Sí, ve? Si yo no había hecho mi parte, sí, yo tengo que explicar eso. Pero si lo había hecho y esa persona no quiere, déjalo. Trátalo como un gentil y publicano, como ha dicho Jesús. No quieren cambiar. ¿Sí, ve? Todos tienen libertad. Y eso es importante saber. Que sí, tenemos una carga siendo cristianos de tratar de ayudar a otros hermanos con sus cargas.
con sus problemas, sus faltas y todo eso. Pero últimamente ellos son responsables por las decisiones que toman. Tanto como los perdidos por ahí que no quieren a Jesús. Y me gusta eso. Hay iglesias por ahí que piensan que sus líderes tienen el derecho de juzgar y decidir lo que otros hacen. Oh, tú vas a hacer esto. Vas a ser alguien en música y tú vas a hacer esto. No. Es algo diferente si puedes ver que Dios había dado un don a ellos para la música o para ayudar con enseñando, lo que sea, y quieres guiarles a eso, pero no puedes enforzarles. ¿Sí ve? Influenciar, no enforzar. Hasta que condenas a alguien por no haciendo lo que usted quiere, siendo el líder de la iglesia. No, ellos tienen libertad de alma, son individuos. Espera que Dios trabaje con ellos. Ora para ellos, para que Dios trabaje con sus corazones y ellos buscan la manera de servir a Dios en esa manera. Eso es lo que encuentras en una iglesia bautista independiente. ¿Sí, verdad? Las otras, hay muchos que quieren forzar a personas a hacer cosas. Eso es incorrecto. Y eso nos lleva al sexto, que es ese, la separación de la iglesia y el Estado. ¿Por qué? Bueno, vamos a Lucas 20. Lucas 20, vamos a ver algo muy famoso que Jesús había dicho. Pero tristemente muchos que dicen que son cristianos no lo aplican a su vida cristiana y sus decisiones de congregación o denominación para seguir. Lucas 20 y versículo 25, entonces les dijo Jesús, pues, dar a César lo que es de César, y César es el emperador del gobierno, da a él lo que es de él, y lo que es de Dios, a Dios. Mira la separación, reconoce lo que es de Dios y dar eso de ti a él. A César paga los impuestos, eso es lo de él. Su moneda, no, mira, tiene su cara y su perspectiva ahí encima de esa moneda, da eso a él. Pero lo que es de Dios es su alma, da eso a Dios. Dice Jesús. Él separa la iglesia y el Estado. Si ve, el único país que tenía una teocracia era Israel, donde Dios gobernó, el gobierno, los restos son falsedades. Por eso los cristianos que entienden la Biblia, especialmente bautistas independientes, no quieren que la iglesia y el Estado se mezclan en esa manera, tanto que usan el Estado para enforzar a personas a seguir una feo creencia. Eso es incorrecto. ¿Sí ven? Individuos que no son creyentes también son libres de tomar decisiones. No podemos enforzar a ellos nada. Para nada. Y cuando ves la historia de protestantes, hay puritanos y otros que ellos controlaron el gobierno y trataron de hacer eso. ¿Sí ve? Calvinismo, luteranos, todo eso es una mezcla de iglesia y Estado. Todo eso es incorrecto. Y ya sabe la iglesia católica lo hace. Ya sabemos eso. Estoy hablando de protestantes y personas así. Y hoy en día hay muchos bautistas que no son independientes, que tratan de usar su gobierno para como controlar cosas que están pasando en su lugar, y eso es incorrecto. Yo no estoy diciendo que no puedes interactuar con el gobierno, porque vas a hacerlo. Y no puedes trabajar como un bien ciudadano con su gobierno tratando de empujar que lo correcto pasa. Pero eso es diferente que usando el gobierno para enforzar a otros a seguir sus creencias. ¿Sí, verdad? Los bautistas independientes entienden eso, por eso son independientes. Okay. Fue Jesús que había dicho en Juan 18 que su reino no era de este mundo. Pero hay cristianos que piensan que están edificando el reino de los cielos aquí. Ellos tienen que mejorar este mundo tratando de ganar almas, gloria a Dios, pero también por cambiando y tomando control del gobierno. Y cuando hacen eso y limpian todo, ya Jesús puede venir. La mayoría de ellos son postmileniaristas.
y mucho más amilenialistas que piensan de esa manera. Eso es incorrecto. Porque el reino de Cristo no es de este mundo. Él es del mundo de venir y Él va a estar aquí comenzando su reino. Lo que hay hoy en día es un reino espiritual. Porque Él había dicho en Romanos 14 que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es algo espiritual. Si quieres edificar el reino, vas a solamente enfocar en ganando almas como hacen los bautistas independientes. Pero hay muchas iglesias de protestantes diferentes que no son bautistas independientes que están tratando de edificar el reino por el Estado. Eso no es según la Biblia. ¿Sí ven? Entonces estamos viendo que los bautistas independientes son muy diferentes porque siguen la Biblia. Son serios con la Biblia. Los anabautistas entendieron eso, por eso querían separar de control de los gobiernos y ellos padecieron persecución por luteranos y calvinistas y todo eso, porque querían separar del gobierno. Querían sacar ese control, dieron cuenta que eso era incorrecto. Sí, ¿verdad? Pero eso no significa que el gobierno no tiene su lugar y que Dios no estaba involucrado con eso. Es solamente reconociendo que Dios había dado un orden a lo que está pasando aquí en la tierra y en este momento la iglesia y el Estado deben mezclar. Vamos a Romanos 13. Romanos 13. Romanos 13 y versículo 1 dice: Toda alma sea sujeta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. Las potestades que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a las potestades, al orden de Dios resiste, y los que resisten ellos mismos recibirán condenación para sí. Porque los magistrados no son para temor de las buenas obras, sino de las malas. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello. Porque te es el ministro de Dios para bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no sin causa trae la espada, porque es el ministro de Dios, vengador para ejecutar su ira al que hace lo malo. Y Dios dio el concepto de gobierno a los humanos. Y está ahí para asegurar que gente que hace lo bueno pueden seguir con eso y que los malos reciben condenación, castigo. Un juicio que incluye castigo por lo que hacen que es malo. ¿Sí ve? 5. Por lo cual es necesario que deseáis sujetos. Sí, paga sus impuestos. Cristiano hace eso. No solamente por motivo de la ira, mas aún por la conciencia, porque por eso le pagáis también los tributos, porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. Y la verdad es que los impuestos pagan a policía y bomberos y cosas así. Admito, hermanos, que los gobiernos hoy en día hacen mucho más que deben hacer y por eso son básicamente malos. Pero eso no significa que no vas a pagar sus impuestos, porque tenemos que apoyar al policía y todo eso. Y sí, la vida de policías importa, tanto como los negros y blancos y todo eso. Los bautistas independientes entienden la importancia de mantener orden en la sociedad. ¿Sí, ve? Pero sabiendo que el gobierno se pone malo por los humanos, es por eso que Dios no quiere que la iglesia y el Estado se mezclen. Es cuando Él hace su Estado, su gobierno, cuando Él regresa siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ya está bien que los dos mezclan, porque ¿sabes qué? Él va a poner sus hijos que son parte de la iglesia como reyes y sacerdotes de lugares. Él va a conectar la iglesia del Estado. Gloria a Dios. 7. Pagar pues a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que temor, temor, al que honra, honra. Biden es el presidente de Estados Unidos. Voy a honrarle como presidente. ¿Me gusta el hombre? Claro que no, ni siquiera sabe dónde está. Pero a lo menos voy a honrar que sí, él es el presidente. No voy a decir que él no es mi presidente, es una mentira. Yo no vivo en mentiras.
tristemente es el presidente. Sí, él llegó en maneras falsas. Yo entiendo todo eso, pero eso es el momento. Estamos aquí en este momento. Eso es lo que está pasando. Entonces voy a honrar eso, porque Dios lo había dicho. Acuerda que Pablo estaba bajo de emperadores como Nero y Calígula. Ponen a Biden. Biden parece como un santo comparado a ellos a veces. Y él dijo, honra a los líderes, ¿sí ve? Ora para ellos, se lo había dicho en 2 Timoteo. Separación de la iglesia y Estado. Eso lleva a la séptima cosa distinta, que es que hay oficios testamentarios. Y en 1 Corintios 10, 1 de Timoteo 3 y versículos 1 a 10, habla de esos dos oficios que son obispo y diácono. Son los únicos, ¿sí ve? Y dice que un obispo es el esposo de una mujer. Entonces mujeres no pueden ser, lo siento. Diáconos tienen cosas similares, deben tener un buen testimonio. Los obispos se enfocan en la palabra de Dios y enseñándolo y gobernando la iglesia, asegurando que todo va bien. Son involucrados en disciplina que es necesario, pero son más que todos siervos y hermanos. Por eso están ahí. Ellos quieren que los hermanos se crezcan en la fe. Y cuando ellos terminan en su camino aquí en la tierra, que los hermanos que están ahí son mejores que ellos cuando llegaron. Eso debe ser el corazón del obispo. ¿Sí, verdad? Y es un don ser un pastor o un enseñador, un doctor de la ley. Sí, eso es un don de Dios. Pero siendo obispo de una iglesia, debes tener ese don y tienes que tener el deseo de liderar una iglesia local para que Dios lo mira y dice que ok. ¿Sí ve? Obispos y pastores no son técnicamente lo mismo. Es cierto que bautistas independientes conectan las dos cosas y son conectados, pero no son la misma cosa. ¿Sí ve? Y bautizos independientes entienden eso también. Hay personas que tienen el don de enseñar la palabra y son pastores para sus ministerios. Puede ser que son parte de un ministerio a una cárcel que sale de la iglesia. Y cuando ellos están ahí con las personas encarceladas, ellos son como el pastor para esa gente. ¿Sí ve? Pero no son el obispo que está encima de todo ahí. Tratando de asegurar que la iglesia local sigue viviendo para Dios en todo. Tratando de dar todo de Él para ser un siervo para los restos que están allá. Tanto como Jesús era un siervo a todos. ¿Sí, verdad? Y también diáconos, que también debe ser bueno con la palabra y tener buen testimonio. Todas esas cosas, obviamente. Pero la diferencia entre diáconos y obispos es que ellos se enfocan en otras cosas. ¿Sí, verdad? Puede ser que alguien que es un pastor en un ministerio trabajando en la cárcel es también un diácono, porque él está ahí gobernando acerca de ese asunto, de ese ministerio, pero él es debajo del obispo. O tienes a alguien que cuida el edificio, o otros programas que está pasando en la iglesia, lo que son. Ellos son sus diáconos. ¿Okay? Y esos son los únicos dos oficios que existen en el Nuevo Testamento. No hay más. ¿Sí, verdad? Hoy en día, a lo menos. Había apóstoles y evangelistas, profetas. ¿Sí, verdad? Pero ya no hay apóstoles porque nadie vio a Jesús directamente. Y también los profetas, que ya tenemos la palabra. ¿Okay? Tenemos esos dos oficios. Y el último punto, el octavo, es que hay creyentes antioqueños, es decir, discípulos, vamos a ver por qué digo eso, que ellos pueden ser miembros de la iglesia. Los que quieren vivir para Dios y tienen buen testimonio, quieren seguir a Él, van a involucrarse en la iglesia local
y representar esa iglesia afuera. Básicamente lo que quiero decir. Eso es algo distinto con los bautistas independientes. Todos tienen la oportunidad de hacer esto, ¿sí ve? Porque la primera cosa es que si eres un creyente, si reconoces que si estás en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo se pasó ya, he aquí todo es hecho nuevo. Y por reconociendo eso, tomas la decisión de manifestar su nueva criatura. O como había dicho Pablo, que está sobrando vuestra propia salud con temor y temblor, manifestando Cristo a otros en su vida. Y quieres hacer eso. Usaba su libertad siendo un individuo para vivir para Dios. Y ya eres un creyente que quiere ser discípulo y quiere ser parte de la iglesia activa, mostrando y tratando de dar a otros el evangelio de Jesucristo. ¿Sí, ven? Bueno, ¿cómo puedo hacer eso? Vamos a Actos 8. Actos 8. Actos 8 y versículo 36. La Biblia dice. Y eso es el eunuco etíope hablando con Felipe. Y él estar escuchando todo de Jesús. ¿Sí, y él está creyendo. Y él dice, 36, y yendo por el camino vinieron a un agua. Y le dijo el eunuco, aquí agua, ¿qué impide que yo no sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y sabes que si no tienes la Biblia correcta, no vas a tener ese versículo. Que sepa. Y respondiendo él dijo, creo que Jesucristo es Hijo de Dios. Él cree, ya es un Hijo de Dios. Y después, 38, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y creyentes antioqueños van a querer seguir los mandamientos de Dios, y van a escuchar y recibir la palabra de Dios. Y por eso van a seguir esa primera ordenanza testamentaria que es el bautismo de creyentes, tanto como este eunuco. ¿Sí, ven? Es su primer profesión pública acerca de ellos queriendo vivir para Dios. Y eso te hace parte de la iglesia local, con muchos, para ser un miembro. Oh, tú quieres ser bautizado de agua, parece que ya quieres andar con Dios, ya eres un miembro. ¿Sí, ven? Los bautistas independientes entienden la importancia de eso, porque usted está haciendo una devoción a Dios de su vida cuando comienzas así viviendo para Él. Y ellos quieren honrar eso y ayudarte con eso para que no caes y regresas al mundo impío. Actos 10. Actos 10 y versículo 44. Entonces vemos esto con ese eunuco etíope que era un prosélito de judaísmo porque estaba ahí en Pentecostés. Pero ¿qué pasa con un gentil puro que tiene nada que ver con judaísmo? Actos 10 y versículo 44. Pedro habló a Cornelio, un gentil que era así, que no era debajo de la ley, acerca de Jesucristo, predicó acerca de Cristo y esto pasó. Actos 10 y versículo 44. Estando aún hablando Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, porque creyeron. 47. ¿Puede alguien impedir el agua que no sean bautizados esos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y los mandó bautizar en nombre del Señor, y le rogaron que se quedase con ellos por algunos días. Y nota, bautismo de agua, después de recibiendo la palabra. Y ya quieren más enseñanza de Pedro, por eso dicen, Pedro, quédate aquí, queremos aprender más de nuestro Dios. Queremos ser parte de esta iglesia. Queremos cambiar y andar con Dios. Tanto que, Actos 11. Actos 11 y versículo 26 dice, y hallándole, le trajo a Antioquía.
Por eso digo antioqueño, ¿sí ve? Y sucedió que todo un año se reunieron ahí con la iglesia y enseñaron mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos, primeramente ¿dónde? En Antioquía. ¿Por qué? Porque eran como Cristo, estaban predicando el evangelio de Cristo y enseñando a otros acerca de Cristo, siendo miembros de esa iglesia que eran activas y tratando de vivir para Dios. Son creyentes antioqueños. Yo no había escrito la Biblia. Son discípulos del Señor. Y esas personas que tienen ese propósito en su corazón de vivir para Dios y están practicando, ellos pueden ser miembros de la iglesia local. Eso es parte de las creencias de una iglesia bautista independiente. Entienden la importancia de básicamente ser todos hermanos si pueden. Que todos son discípulos para Cristo. Si es posible. La mayoría de veces hay menos discípulos que creyentes en una iglesia local. Pero eso es la meta. Y los hermanos quieren ayudar a los otros a crecer en la fe. Para que lleguen a esto. ¿Sí, ve? Entonces, para concluir, vamos a pensar en lo que había dicho Pablo en el fin de su segunda epístola a los Corintios, donde había dicho a ellos: examinaos a vosotros mismos si sois en la fe. Probaos a vosotros mismos. Piensa en la iglesia o la denominación en que estás involucrado. Y nota que todo lo que había dicho aquí son cosas que están ahí en la Biblia. ¿Sí ve? Y si su denominación o su iglesia local no sigue todo eso, puede ser que debes buscar otro para ver si otro sigue todo eso. Y te ruego, por favor, mira las iglesias bautistas independientes porque van a creer estas cosas. Ellos ya entienden esas cosas básicas de la fe. ¿Sí, ve? Y tú, siendo un individuo, tienes la libertad de escuchar y recibir todo lo que había sido mostrado aquí, en ese mensaje, y ponerlo en práctica en su vida. Nunca es tarde vivir para Dios. Nunca es tarde cambiar su situación. Conozco un hermano que ya es un creyente en la Biblia, que él recibió a Cristo y estaba metido en Carismania para muchos años, como una década si me acuerdo bien. Pero comenzó viendo la verdad acerca de la Biblia, lo que había dicho contra sus doctrinas, y él tomó la decisión de dejar eso. Y ya eres un creyente de la Biblia y eres parte de una iglesia bautista independiente, y él es uno de los líderes ahí, uno de los diáconos enseñando, este hermano Byron. ¿Sí, verdad? Él es una bendición para mí y para muchos. Pero él tenía que tomar la decisión de examinar todo y quedar con lo que era bueno. Él quería andar en la fe. ¿Estás en la fe una vez dado los santos? Eso es lo que realmente te ayuda a reconocer si eres parte de una congregación que importa esas mismas cosas que están aquí en la palabra de Dios. Y si no, busca otra iglesia o comienza uno usted mismo. Puede ser que eso es lo que Dios quiere. Ora a Dios y Él te ayudará. ¿Sí, verdad? Y espero que eso pase, porque imagino que si no ya era parte de una iglesia bautista independiente, el Espíritu Santo va a guiarte a una de esas iglesias. Porque ellos tratan de seguir todas esas cosas de la fe, según lo que dice su autoridad final. Entonces, cristiano, te lo suplico, busca una congregación que cree estas cosas. Es la única manera que vas a ser dispuesto a crecer en la fe. Dios no quería que estábamos solos. Él quería que nos juntamos en lugares para que podamos recibir no solamente apoyo de Él directamente, pero apoyo de Él por medio de los hermanos estando ahí contigo. Porque donde hay 2 o 3 juntados, Jesús está ahí en la mitad. ¿Sí, verdad? Entonces espero, hermanos, que ustedes entiendan por qué deben ser parte de una iglesia bautista independiente.
Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros estas cosas distintas de los bautistas independientes. Y ayuda a nosotros a mirar estos puntos y reconocer que sí, son cosas que siguen lo que dice la Biblia. Y eso debe ser suficiente seguido porque el Espíritu Santo testifica la importancia de seguir el libro que Él escribió, porque son nuestras instrucciones, son nuestros mandamientos. Y Él sabe que es por nuestro bien. Entonces ayuda a nosotros a tomar la decisión de sujetarnos a ese guía del Espíritu Santo para buscar una iglesia local que cree todas estas cosas, para que podamos seguir creciendo en la fe. Y le damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.